Y Paco Abundis está juramentado, ha prometido que le va a decir quién va a ganar las elecciones en Veracruz. No es cierto, no se puede, hasta el domingo ya veremos. Bueno, sí, pero no el día de hoy. Sí, sí, pero no el día de hoy. Bueno, o ya les vengo diciendo desde hace algunas semanas, ¿no? ¿Cómo estás, Así Paco? es, muy bien, ¿cómo estás, te va? Javier? Muy bien, muchas gracias. Ya ni hablar de ese tema, ¿verdad? En la calma chicha de... Oye, pero ya ni hablar de ese tema. Pues lo único que podemos comentar, yo creo, es esta veda informativa que tenemos de 5 días, que A la cual ya sé que te opones. en general, el gremio, ¿no? Digo, es inevitable la comparación con Estados Unidos. En Estados Unidos, para darte un ejemplo, dan sus estimados por horas. Si la elección va a ser el martes, que suelen ser los martes, te dan el estimado el viernes en la tarde, el sábado en la mañana, el domingo en la mañana, el lunes por la tarde. ¿Eso influiría o no? ¿Tú qué piensas? Pues, porque ese es el gran asunto. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, el sábado de la noche saber cómo van las cosas. Y tenemos información nosotros el sábado en la noche, que es lo que creemos que es injusto del modelo. Es decir, toda la clase política, buena parte de los tomadores de decisiones tienen información continua hasta el domingo, y el domingo todo el tiempo tiene información. Al que deja sin información con esta ley es al ciudadano. Sí. El ciudadano promedio no sabe qué está pasando, y de pronto en 5 días pasan cosas. Por ponerte un ejemplo, en Perú, en la última elección donde pierde Keiko Fujimori contra Ollanta Humala. Hace 5 años. Exacto, sí. en la última presidencial. El miércoles estaba arriba Keiko. El jueves, en conferencia de prensa solo para prensa extranjera, que es el mecanismo que se inventaron claro, ellos, ellos dijeron que se estaba empatando. El viernes estaba empatada, el sábado ya estaba arriba Ollanta Humala, y el domingo efectivamente ganó Ollanta Humala. Un cambio en 5 días. Un cambio en 5 días. En 5 días, ¿no? Registrado con un tracking diario, ¿no? Oye, pues lo que me contabas también de lo de Puebla, ¿no? Nadie vio, por ejemplo, a Moreno Valle y de repente apareció. Sí, pues, digamos, tienes una de las características del electorado, digo, sin hablar de números, simplemente de qué está caracterizando hoy día al electorado mexicano, es su volatilidad, que es básicamente en respuesta a las campañas, ¿no? Tenemos campañas, ya hemos hablado un poco de ello, pues agresivas, negativas, son golpes muy fuertes, a veces son golpes mediáticos o golpes en redes que no hay forma de que no te muevan las preferencias. Entonces, por un lado estás generando cambios en las preferencias electorales, y por otro lado hay una ley que te prohíbe publicar ese cambio, ¿no? Entonces, es simplemente un cuestionamiento que hemos hecho, no solamente, digamos, a nivel personal, a nivel WEIPOR, a nivel EIPOR, que son 2 de las organizaciones principales, a nivel AMAI, ahora SEDE, que es la nueva organización de opinión pública. Pues cuestionamos la ley simplemente porque al que dejas otra vez sin información es al ciudadano. Al ciudadano, que es al fin y al cabo el que vota. Y el resto de los actores sigue teniendo información, hoy, mañana, el sábado, el domingo, ¿no? En los gobiernos, todo. Todo el mundo ¿Y tiene cómo está el información. tabaquismo? Pues mira, esta medición responde a pues, la celebración del Día Mundial sin Tabaco. No lo tengo en estos gráficos. Primero hay que hacer como un gran mapa del 100% de los adultos. Tenemos el 70% fuma, el 30% no fuma, en términos generales. ¿Y esta que tenemos primero, que ha fumado alguna vez? El primer gráfico que estamos viendo, Javier, es si alguna vez has fumado en tu vida. Casi la mitad dijo que sí. 47. Y ahora, de ese 47 que ha llegado a fumar, no todo el mundo se quedó fumando. Claro. Es decir, le tienes que quitar 17% de eso, que son los fumadores que se reconocen como tales, ¿no? Todavía. Ese dato es relevante, Javier, porque es muy parecido a lo que tenía Estados Unidos hace 40 años. Y a partir de campañas como espacios libres de humo o de prevenciones, está en 18. Hoy día Estados Unidos, ese número que hoy para nosotros es 47, está 30 puntos por debajo. Entonces sí funcionan las campañas, sí funciona la parte de prevención, y esperemos que eventualmente ese número baje, ¿no? Luego preguntamos cuántos años tenía la primera vez que usted fumó, y este también es interesante, Javier, porque pues obviamente en la infancia muy pocos. Preocupan mucho los segmentos de 10 a 14 y de 15 a 17, porque pues dicen, ¿no? los activistas que están en las organizaciones antitabaco, que son los 2 principales públicos que hoy atacan las tabacaleras,
Porque una vez que yo te hice fumar de adolescente o de niño, es más probable que te mantenga de adulto, y de 18 a 30 años, es decir, cuando ya eres adulto, es la mayor parte de la población, 42%. Pero bien dices, si sumamos del 10 al 17 años, ¿qué tenemos? 54. Así es. Wow. Así es. Es altísimo. Es decir, estás hablando de la adolescencia, ¿no? De los 10 a los 18, que te digo, creo que es una estrategia deliberada de las tabacaleras porque te generan el hábito y ya cuando eres adulto es más fácil que te haga regresar, ¿no? Aun si dejaste el tabaco. Sí. Luego, el siguiente gráfico es más interesante y sobre todo cuando lo divides entre fumadores y no fumadores. Las personas tienen derecho a fumar en cualquier lugar, ya está bastante socializado el tema de no tienes derecho a fumar en cualquier lugar, 80% así lo cree, solamente 16%, avanzamos, que seguramente ese 16% es de fumadores, sí, ¿no? Claro. Es la mitad de ese 30% que sí fuma, y uno pensaría que son los que se sienten más afectados. El siguiente gráfico es más interesante porque te habla de los niveles de conciencia. Es el número de población en general, fumadores y no fumadores, y es exactamente el mismo. ¿No? Es decir, no se radicaliza la posición del se confirma, en este caso, pero ese 16 es un 16 muy duro, digamos. Y un 80 como constante. De este 30% que todavía fuma, Javier, es muy interesante porque 2/3 partes ha intentado dejar de fumar. Y quisiera pasar al grupo de los 70 que no fuman. Entonces te deja un reducto de 10-12% de gente que son los radicales, que te dicen es mi derecho a morir, o es mi derecho a vivir como yo quiera, sí, claro. Es como cuando hay una expresión en Estados Unidos para cuando empiezan esos argumentos donde te dicen, no, es que ese ya no eres tú, es tu nicotina la que está hablando. Sí, claro. Es ese grupo radical. Y cuando vas, el último reactivo que tenemos es qué tanta conciencia hay sobre pues lo que te puede causar el tabaquismo. Lo más evidente son las enfermedades pulmonares, luego vendría la adicción, enfisema pulmonar, enfermedades de los dientes de las encías. Si ves, va bajando cáncer de vejiga, que la cicatrización de las heridas sea deficiente, daños en los huesos, ceguera, impotencia sexual. Obviamente el último es el que menos se reconoce. Claro, porque te estaríamos hablando de uno. Y aquí es donde tampoco hay mucha diferencia entre fumadores y no fumadores. Es decir, están bien socializados los daños que causa el tabaco. Sí. Y aún así fumes o no fumes. Así es. Se espera, o así la experiencia de otros países, que con políticas como espacios libres de humo bajes por lo menos un 10-12% y bajásemos de ese 30% en unos años, ¿no? Tal vez 1% por año lo que se estimaría, a un 20% con suerte, o como está hoy Estados Unidos, sobre 18%. Sí. ¿El tema hombre-mujer? Es interesante porque por género parte del objetivo también de las tabacaleras son las mujeres. Sí. Hoy día fuman más mujeres que hombres. Es interesante que lo menciones. Digamos, yo como lo apreciaría, pero digamos, pues, viendo, ¿no? Pero no necesariamente si lo pudiera yo como ratificar con números. En las estrategias mercadológicas, hasta donde sabemos, el tabaco implica para algunas mujeres un sentido de liberación e incluso de estatus. Entonces, responde a una necesidad de reafirmación, ¿no? Es interesante que lo menciones porque sí, hoy día son más mujeres que hombres. Cambiaron las tendencias. Lo que sorprende mucho es este inicio, ¿no? Que es como muy temprano, de muy temprana edad. Pues ¿no? Da la impresión de que estarían funcionando las estrategias de algunas de estas tabacaleras, sí. De ahí que haya sido tan radical la política, no solamente de no vender, sino de no publicitar. Sí, claro. ¿No? Porque por este segmento exactamente de adolescentes. ¿Tendremos alguna sorpresa el domingo? Muchas. Bueno, es que si le preguntamos nos van a meter a todos a la cárcel, entonces sí. Solo por las características del electorado, como dijimos, es muy volátil y con un escenario más fragmentado en tu preferencia electoral. En 2015 tenemos 10 partidos, estuvo cuestionado el registro del PT, ahora son 9, con alianzas,
pero sin duda el que ya tengamos elecciones divididas entre 3 o ya te habla de un electorado más sofisticado, y también hay que recordar de voto dividido, es decir, votas por una cosa presidente municipal, votas por otra cosa Congreso, votas por otra cosa a gobernador, ¿no? Oye, pero cito a Paco Abundis, como lo has dicho varias veces, la división, la atomización de partidos te lleva a un escenario previsible, ¿no? Así es, así es. Sí, y además, digamos, la consecuencia crítica de eso sí puede ser un tema de gobernabilidad, que ya lo hemos mencionado. Sí. Si ganas una elección por 30 puntos bajos, 20 puntos altos, con 50% de participación, estás gobernando con 15% de la población, ¿no? Y eso pues, sí nos llevaría a cuestionar si no valdría la pena segunda vuelta y otros temas, ¿no? Sí vale, ¿no? Sería bueno también, Javier, yo creo hacer un llamado a la ciudadanía de esta ciudad, de esta capital, que salgan a votar por el constituyente. Tengo la impresión de que vamos a padecer ahí un abstencionismo. Sí, porque no queda claro qué es lo que está de por medio, ¿no? Pero yo creo que sí sería, entre más alta la participación, más legítima la elección, ¿no? Nos vemos pronto, Paco. Muchas gracias, Es un gusto. Javier. Conversamos.